Este programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español. Los puedes encontrar en amazon.com, búscalos bajo el autor Minerva Ortega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. Hoy tenemos una entrevista más y nuestra invitada del día de hoy es Pilar Vera. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Bien, bien. Pilar es una madre que está criando bilingüe y bueno, antes de yo hablar de Pilar, más bien vamos a preguntarle a Pilar que nos cuente ella quién es y cómo es todo su proceso de crianza. Pero cuéntanos un poquito, Pilar, quién eres, tu familia, cómo está compuesta, qué idiomas hablan, si me puedes contar. Pues mira, nosotros estamos viviendo en España, en Madrid, y tenemos 2 hijos. Uno tiene casi 3 añitos y el otro tiene 11 meses, hoy 11 meses. Y bueno, mi marido y yo hemos decidido hablar a nuestros peques en inglés. Empecé hablando yo en inglés desde que, bueno, a los 2 meses de nacer el mayor. Y poco a poco ha sido mi marido quien ha empezado también a dirigirse a ellos en inglés. Ha sido un proceso, no pensábamos hacerlo inicialmente, pero bueno, ha ido teniendo ganas y se ha unido a mí en esta manera de hablar a nuestros peques. ¿Qué idiomas hablan? Entonces, ¿nada más español e inglés? ¿O hay otro idioma ahí en la región de España? No sé en qué parte de España, qué región es. Sí, mira, nada más empezar, vivíamos en Francia. Entonces estábamos con el francés, que estaba en el entorno, luego estaba el inglés que yo le hablaba al mayor de aquellas, y su papá le hablaba en español. Okay. Y ya poquito a poco, pues eso, papá empezó a hablar un poquito más en inglés y seguíamos con el francés del entorno, pero bueno, él en realidad era muy pequeñito, o sea que tampoco es que se viera. Vamos, volvimos a España porque ahora ya estamos aquí en España y la verdad es que aprendió poquito. Entonces, pues eso, ahora mismo estamos con español en todo el entorno, inglés en casa y un poquito de español también, porque papá a veces también le habla un poquito de español. Y el francés, estamos ahí con pinceladitas, con una chica que viene a hablarle un poquito en francés, yo alguna vez le digo alguna cosita, bueno. Ok, cuéntame cómo ha sido ese proceso desde que inició el niño, o bueno, los niños, en este caso el mayorcito, que es el que ya un poco más de experiencia y los resultados que has visto. ¿Cómo te hubieras esperado ahorita el resultado que tiene tu hijo, hablando pues 2 idiomas? ¿Cómo lo pensaste desde un principio? ¿Sabías de que iba a suceder esto? Cuéntame esa parte. Pues antes de empezar, bueno, mi marido y yo siempre teníamos claro que íbamos a hablar en inglés a los peques. ¿Vale? Entonces eso, como pareja decíamos, fíjate tú, bueno, yo soy maestra, he estado trabajando en proyectos plurilingües, en colegios en los que se hablaba todo en inglés a los niños, entonces era algo como que lo iba a hacer, ¿no? Lo tenía claro, tenía experiencia, lo iba a hacer. Pero bueno, es verdad que te lo planteas al principio, lo tienes claro, pero una vez que te pones en marcha a hacerlo, ¿no? a hablar en inglés a tu bebecito pequeñito, pues bueno, pues es diferente, surgen dudas, tendrán miedos. No obstante, yo ya había hablado con unos amigos que tengo que crían a sus 2 hijas también en inglés, y bueno, el papá, que es el que habla con ellas así, me lo decía: Pilar, tienes que hacerlo, porque es una maravilla, las niñas es que lo absorben todo, hablan perfecto. O sea, vamos, yo tenía todo el input que iba recibiendo de otros papás era muy bueno. Siendo que era muy duro, todos lo decían. Lo sabemos. Pero eso es. Pero muy bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, sabía o tenía la sensación o la semicerteza de que iba a ir bien. Claro. Ahora, cuando empiezas ya en el proceso, 1000 dudas, o sea, muchas. Sí. Y porque claro, ves que es muy pequeñito y dices, no sé si estaré haciendo un poco hacia el bobo, tendrá sentido.
bueno, no sé, muchas dudas. Pero bueno, va pasando el tiempo. Bueno, no solo va pasando el tiempo. Llega el periodo de los 2 años, año y medio, 18 meses. Ay, que ya tiene como que empezar a hablar. Y mi hijo, por ejemplo, no habla. Dijo un día Pepa, de Peppa Pig, Ajá. y no volvió a decir nada. Y yo decía, ay, le estaré mareando, le estaré liando. Bueno, fueron unos meses y ya está. Y ahora ya se ha soltado y yo me siento súper feliz y, bueno, contentísima con el esfuerzo que supone al principio, ¿no? De usar una lengua que no es la tuya materna. Claro. Pero es que muchas recompensas. Ahora el pequeñajo, el mayor, está que da un gusto irle a hablar y cada día dice cosas nuevas y hay cosas que incluso las dice que yo no las sabías. O no Exactamente, las está sacando de la guardia, sí. de los dibujos animados. Bueno, es una maravilla. Hemos dado una herramienta. Sí, ¿sabes qué dices? Ahora que lo dices, cuando uno empieza el proceso y te informas, sabes que va a ser duro y, o sea, que no va a ser un proceso fácil porque te lo platican, te lo comentan los demás padres de familia. Y cuando ya estás ahí, te enfrentas a ese proceso. Y como dices, los primeros 2 años, o a veces hasta 3 años, uno habla, y del otro lado nada. Y de repente dudas mucho. Es cuando, yo creo que es el periodo donde más uno duda, ¿no? Que dices, híjole, van 2 años y yo no veo resultado, no se ve algo. Claro, luego también a tu alrededor te dicen, es porque le hablas inglés, es porque tal. Algunos lo dicen de una manera más positiva, ¿no? Diciendo, no te preocupes, ya vendrá, tardará un poquito más, pero no pasa nada. Y otros, sin embargo, dicen, no le estarás liando. Exacto, sí. Bueno, y tú tienes que ser fuerte, tenemos que ser fuertes y... Es cierto, porque es en el periodo de la duda y cuando llegan más personas y te dicen todo lo contrario, como que hasta te impulsan a dejar de hacerlo. Porque dices, dudas tanto en que realmente va a funcionar y que no te contesta. O hay veces que no te contestan simplemente porque no quieren, ¿no? No tiene nada que ver una confusión o algo. Simplemente no les apetece en ese momento. Bueno, cuéntame un poco en este proceso que has vivido, ya sea con el mayor y ahora con el menor, ¿qué crees que pudieras hacer que no hiciste con el primero? Que dijiste, esto no lo hice porque dudé, ahora voy a hacer esto con este segundo. Sí, pues por lo pronto, lo que más me costaba a mí siempre ha sido hablar delante de la gente, ¿no? Delante de... Y bueno, cuanto más de ingleses y americanos, eso me costaba muchísimo, muchísimo. Ahora ya no, eso no me cuesta, ¿no? Porque estoy muy contenta con lo que hago y además, como me tengo que comunicar con ellos así, porque es así como mejor me entienden, pues entonces ya no tengo ningún tipo de vergüenza. Entonces, en ese sentido, el pequeño, eso que se lleva, porque me siento mucho más natural. Luego también me he notado mucho, con muchísima más calma, hablando con el pequeño que con el mayor. Todo el proceso me siento más tranquila, no tengo dudas, sobre todo porque digo, si hay algún problema de que el peque pues tenga un problema de verdad a la hora de hablar, un trastorno del lenguaje, cualquier cosita, digo, si es que, bueno, ya llegará, no va a ser por el tema de hablarle en inglés, sino que será por algo suyo. Y ese momento, cuando llegue, ya me preocuparé. Hoy quiero estar disfrutando y lo hago, tengo una calma absoluta con el pequeñajo. Algo que cambié, que no sé, no lo hice queriendo, simplemente fue así más natural, es que hablé bastante más tiempo en español con él. Es que eso es curioso. No empecé directamente a hablarle en inglés al pequeño, siendo que con el mayor ya hablaba en inglés todo el tiempo. Con el peque no, de bebé me salía a hablarle en español también. Entonces, pues me dejé llevar por mis sensaciones, por mis ganas de hablar en español y hasta antes hablaba con el mayor en inglés y con el pequeño en español. Y ha sido un poquito hacia alrededor de los 8 meses
cuando ya está todo el tiempo en inglés otra vez, ya con los dos. Otra cosa que es particular, me dices que al principio tu esposo no estaba en el proyecto de hablar de inglés y ahora se ha metido. ¿Esa es otra ventaja? Sí. Eso yo veo que nos ha, como familia, a mí me encanta que él también siempre ha estado a favor y me ha apoyado y bueno, de hecho he sido uno de los impulsores. Pero me encanta que ahora le hable también un poquito en inglés porque veo que hay un poquito más de unidad en nuestras conversaciones con el pequeño. Cuando hablaban en español también me parecía bien. No sé, me parece bien en general todo. No sé, estoy totalmente abierta a estas cosas de las lenguas, cualquier cosa. Me parece que es positiva y muy enriquecedora para los niños. Claro. Y en nuestra familia, el que él haya empezado a hablar en inglés, muy guay, porque también refuerza, yo creo, ahora que estamos en España, refuerza un montón todo lo que yo le voy diciendo en inglés al peque, pues su padre también lo refuerza. Claro. Porque tiene ahí el doble input, ¿no? Del idioma. Y ¿has notado cómo se dirige tu hijo, el mayor, al menor? ¿Le habla en inglés? ¿Le habla en español? ¿En qué idioma le habla? Pues le habla pues como habla conmigo. Mezcla todavía todas las dos lenguas. Pero en inglés, sí. Come, baby, come. Yo qué sé, eso, cualquier cosita se la dice en inglés y alguna palabra que todavía solo la sabe en español, pues la dice en español. Okay. Pero se comunica exactamente como se comunica conmigo. Y me encanta. Súper bien. Verles interactuar me chifla. Qué bien. Es muy motivador escucharte y sobre todo que las familias se den cuenta que así es como lo hacemos nosotras, pues entre mamás en diferentes partes del mundo, mientras allá es de noche y aquí es de día. Al final de cuentas tenemos el mismo objetivo y pasamos todos por las mismas dudas, todos, absolutamente todos. Y bueno, a mí me identifica mucho cada que hablo con alguna familia así, con una mamá como tú que me dice, ay, es que yo dudé. Sí, pues yo también dudé muchas veces, ¿no? De que estoy haciendo lo correcto, no veo resultados, se me hace que ya lo confundí y no es cierto, no hay nada por ahí. Bueno, ¿cuál parte ha sido la más difícil para ti en este proceso? Pues como te decía, el hablar delante de la gente. Okay. Ya no tanto delante de mi familia, sino delante de mis amigos y delante de personas de habla inglesa. Okay. Porque aunque tengo un buen nivel de inglés, pero está claro que no soy inglesa ni mucho menos. Es un inglés españolizado, ¿no? Sí. Y entonces eso me da un poquito de vergüenza. El hecho de que pudieran criticar, o sea, me da, no sé por qué el que puedan criticar lo que hago, pues no sé, no lo supero. Haces mención de algo muy importante, es que para aquellos que no somos nativos, hablar un idioma nos cuesta mucho trabajo en el sentido de esa parte de la vergüenza o que te critiquen o que te juzguen. Yo lo he vivido, de hecho es como, no digo que todo el mundo tiene ese problema, vamos a decirlo, sino que es algo muy, muy común que se da, porque muchas personas, muchas familias no lo hacen nada más por ese motivo. Pueden tener un excelente nivel del idioma y no lo hacen por el motivo que les da vergüenza o que se sientan juzgados. Entonces yo creo que a veces es como padres de familia nos bloqueamos en ese sentido de que dices, no, pero luego me van a juzgar, me van a decir que esto lo estoy haciendo mal, que tu pronunciación no es americana o inglesa, porque tienes un acento ya sea español o mexicano al hablar el inglés. Entonces ese reto que dices del poder nosotros vencer nuestros propios pues miedos, vamos a llamarle, sirve muchísimo y la verdad es que qué gusto me da que lo menciones, porque yo creo que esto puede motivar a muchas familias que nos están escuchando
a que independientemente de cómo se sientan, o sea, se animen, Sí. que lo Mira, superen. Sí, yo muchas veces pienso, digo, si volviera otra vez al pasado, ¿no? A tener a mi pequeñín, al mayor diría, iría un poquito más despacio, porque yo fue de un día para otro, dije a mi marido, hoy empiezo, y ahí fui. Sí. Entonces, quizá lo que hubiera hecho sería ir un poquito más despacio, empezar en casa. Okay. En una actividad, dándole el baño, dándole de comer, en algún momento. Y cada vez un poquito más y un poquito más. Y sí que quizá inicialmente no lo haría delante de gente de fuera de casa. Porque al principio es como que tuve que aprender mucho vocabulario, muchas expresiones que son propias de niños bebés. Así es. Entonces, pues ahí también tenía dudas en ese sentido. Entonces, si hubiera empezado más despacito en casa, sola, hubiera esa vergüenza o esas dudas iniciales las hubiera resuelto sola en casa sin ningún tipo de vergüenza al qué dirán o al equivocarme delante de otras personas. Mi pequeñín no me hubiera criticado porque para él era lo más de lo más, y entonces eso me hubiera dado a mí misma tiempo de ir avanzando en mi propia seguridad. Claro. Entonces yo creo que hubiera hecho eso, ir poquito a poco, y en el momento en el que me sintiera lanzada, pues a tope con el inglés. Con el inglés. Sí. Pero eso, poco a poco. Eso sí que con algunas mamás que he hablado que quieren empezar a hacerlo, sí que se lo he dicho. Date tiempo para ir mejorando, para irte sintiendo segura. Claro. Y llegará ese momento que te sentirás fuerte. Además, con la comunidad que tenemos también y todas las redes sociales, es que nos animamos un montón. Llega un momento en el que dices, sí, porque me gusta lo que hago y es súper bueno para mi hijo. Es que es un regalo. Le estoy liberando todas las tardes de clases de inglés. Es que es una maravilla. Eso es cierto. Bueno, pues a mí me encanta el consejo que les das a las familias, que vayan poco a poco, para aquellas que se sienten con esos dudas o temores acerca de hablar un idioma que no es el tuyo, que no te sientes nativo. Pues es un excelente consejo. Yo también siempre he dicho, si más vale hacerlo en la comodidad de tu casa, sin ese entorno, empezar poco a poco. Y funciona, porque funciona. Poco a poco uno va agarrando mayor seguridad. Bueno, para los que no conocen a Pilar tiene un blog. Y a mí me gustaría que Pilar hable de un blog que tiene y de un proyecto personal que inició y que nos cuente un poquito de qué es esto antes de que yo les diga. Por favor, Pilar. Pues bueno, cuando empecé a hablar a mi pequeño inglés, pues buscando por internet, claro, por internet buscas a mucha gente que haga lo mismo. Pues de aquellas, esto hace 3 años, pues no había casi nada. Sí. Y dije, pues esta experiencia hay que compartirla, un poquito cuál es el proceso, y entonces empecé a escribir el blog que se llama La No Nativa, www.lanonativa.blogspot.com. Okay. Y entonces, pues eso, ahí estoy contando un poquito como pues, los avances que voy teniendo con el peque, las dudas, algún recurso que voy encontrando, y eso, sobre todo, una forma de que quien en un momento busque información sobre esto se encuentre en mi blog y vea cómo yo voy superando todas las cosas que van viniendo y cómo mis hijos van hablando inglés. Y entonces el otro proyecto que comentas es bueno, yo estoy súper orgullosa, súper contenta y me encanta. Es un libro que nació de tener un montón de dudas. ¿Cómo se decía las babas de un bebé? ¿Qué cositas le podía decir a mi hijo cuando le acunaba para dormir? Yo qué sé, había tantas dudas que tenía. Y ya te digo que es que soy maestra de niños pequeños de inglés, que sabía muchísimo de niños, pero no sabía de bebés. Sí. Entonces dije, bueno, tengo que solucionarlo porque no puedo estar todo el día preguntándole a mis amigos ingleses, les preguntaba dudas, pero claro, llegó un momento que dije, pobrecicos, estoy todo el día detrás de ellos. Nada, entonces contraté los servicios de unos traductores y entonces traduje un montón de conversaciones que yo quería tener con mi hijo. Bueno, de esas traducciones, cuando me empezaron a llegar, yo disfruté
un montón, porque aprendí muchísimo. Y tanto aprendí que dije, es que esto lo tengo que compartir. Entonces hice un libro. Hice un libro que se llama Mejora tu inglés. Mira, lo tengo aquí. Okay. Es este. Muy bien. A ver, mejora tu inglés y haz que tu hijo sea bilingüe. Perfecto. Y dice eso, vocabulario práctico, conversaciones reales y canciones y juegos para bebés y niños. Perfecto. Pues eso, pues mucho vocabulario, un montón, tiene 80 y pico conversaciones, pues de todo, en la hora del baño, jugando, peleas, comiendo, vistiéndose, en el parque, a la hora de dar una vuelta por la calle, bueno, muchas cosas, con pequeñas cancioncitas que se puede hacer con los peques, con rimas, bueno, y algún consejito. Está genial. Es que es muy chulo. Es que es oro molido, digo yo, porque es eso, ¿no? Cuando uno aprende un idioma, no te enseñan el lenguaje del bebé, no te enseñan un lenguaje de casa, te enseñan el lenguaje de cuando sales a la calle, a un restaurante, o cuando estás en contacto de negocios, o ese es el inglés que te enseñan, un inglés muy... vaya, de adultos. Muy de adultos, exacto. Entonces, el hecho de tener un libro para aquellos que ya hablan el inglés o que tienen un nivel medio, intermedio de inglés, sí. Vaya, ese libro es oro molido, digo yo, porque es justamente lo que uno necesita en casa. Esas clases de inglés que uno no tuvo, afuera las tienes ahí en un libro y con las expresiones de todos los días. Eso me encanta. Ay, muchas gracias. Sí. Pues, me alegro mucho. Eso es. Yo sé que está ayudando a mucha gente y estoy muy contenta, muy contenta. Pues, también hay que tomárselo con calma, que es un libro con mucho contenido. Claro. O sea, es un libro para tenerlo, ir leyendo poquito a poco, subrayando, poniendo en fosforito las cosas que quieres revisar. O sea, claro. Es un libro denso, con mucho contenido. Claro, ¿no? para ir poniendo así como los post-its así pegados en la... Si estás en el baño, esto es lo del baño. Si estás en la recámara, esto es lo de la recámara, ¿no? Es algo muy... Es otro de los tips que damos, que cuando estás en un área en específico no tienes cierto vocabulario, yo pego así papelitos y digo, esto es... Y ya me acuerdo, ¿no? De acuerdo del ambiente en donde estés. Pilar, ¿dónde pueden encontrar la gente tu libro? Pues lo pueden encontrar en Amazon. Okay. En Amazon.com o en Amazon. Bueno, en cualquier Amazon está, en Amazon.es, en cualquier país está. También, bueno, si no, como el nombre es muy largo, si no, en el blog de La No Nativa, ¿La No Nativa? Okay. Ahí, pues bueno, enseguida está el libro anunciado. Ok, bueno, pues entonces aquí después en la parte de la descripción pondremos tu link de tu libro para la gente que esté interesada. Es un libro que tiene inglés y español. ¿El inglés es británico o es británico? Es británico. Con un español España. Ok, muy bien, pues excelente, porque a veces... También me preguntan, me dicen, oye, ¿y el inglés británico? Y bueno, la verdad es que como al estar en Estados Unidos, pues yo hablo inglés americano, pero sí es bien interesante también aquellas personas que dicen, es que quiero el inglés británico porque yo estoy en Inglaterra, ¿no? Yo estoy... Entonces realmente cada familia tiene diferentes necesidades. Alguien me decía, es que nunca pones nada de inglés canadiense. Yo digo... Uy, pues sí, o sea, quisiera poner o del inglés australiano. Y yo digo, bueno, pues es que no tengo acceso a eso, pero sí, a medida que la gente llegue con más información, pues yo también lo posteo. Entonces me encanta que les digamos que este es un inglés británico, un español de España, para aquella que tenga esas ganas de aprender esos dos idiomas, ya sea uno o el otro. Excelente. Pues muchísimas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros. Fue una entrevista muy, muy agradable y muy íntima que nos hayas compartido tus retos, tus consejos y sobre todo pues muchísimas felicidades porque de verdad las familias que toman este reto de la crianza bilingüe sabemos que es un compromiso fuerte y pues hay que estar ahí echándonos ánimos mutuamente porque sí hay días que uno quiere tirar la toalla.
Pues sí, pero pues mira, a ti, Minerva, muchísimas gracias también por todo lo que estás haciendo en las redes sociales, porque, bueno, ayudas muchísimo, bueno, todas las entrevistas que estás haciendo a la gente, todos los recursos, también todos los vídeos que estás haciendo con vocabulario, ayudan muchísimo. Yo los veo, tengo muchos amigos que también los ven, y es una manera de continuar y eso, como estás extendiendo muchísimo el ayudarnos unos a otros y el aprender para hablar un poquito mejor a nuestros pequeños en inglés. Claro. Muchas gracias a eso, por la entrevista también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La verdad es la intención, crear una comunidad. Es un espacio para compartir nuestras necesidades y nuestros recursos, nuestros tips entre nosotros, porque es... Vaya, yo lo que más he visto es que hay muchísimos recursos, muchísimos expertos, hablando de idiomas, de lingüística, etcétera. Pero para mí, digo, aquel consejo de un experto es súper valioso. Pero me he dado cuenta que hay veces expertos que ni siquiera están criando bilingüe. O sea, es una realidad. O sea, el experto te dice cómo hacerlo, pero a veces ni sus hijos hablan 2 idiomas. O sea, entonces... Y ahí es cuando yo me di cuenta que realmente el trabajo más duro está en la familia. Y para mí compartir esa crianza bilingüe por parte de otras familias, cómo lo están haciendo, con esa combinación del conocimiento del experto que te dice, esto te puede ayudar. Entonces creo que es lo más valioso y me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros compartiendo tus consejos, tus tips, y pues lo que yo digo es el oro molido de nuestras familias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Cuando quieras estás invitada y podemos seguir platicando mucho más del tema. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós.